Yo creo que todos ustedes conocen perfectamente que existen muchas traducciones de la Sagrada Escritura. Esas traducciones, a su vez, en muchas ocasiones vienen acompañadas por comentarios. Los comentarios no son la palabra de Dios. La palabra de Dios es el texto sagrado que será realmente la palabra de Dios si es fiel a aquello que dice el original en la lengua en que fue escrito. Ahora, los comentarios muchas veces pueden ayudar al estudio dependiendo de cuál es la orientación que adopta la Sagrada Escritura concreta, la traducción, la edición. Pueden apuntar también un poco más al plano espiritual. En ese sentido, hay Biblias que se recomiendan más para el pueblo de Dios, hay otras que se recomiendan más para aquellos que son estudiosos de la Sagrada Escritura. Y como los comentarios, y hay que decirlo, son cosa de hombres que comentan la palabra de Dios, puede haber ocasiones en las cuales los comentarios no sean lo mejor, a veces sean tendenciosos con algún pensamiento, con alguna ideología, como lamentablemente hemos tenido que ver suceder en algunas traducciones de la Sagrada Escritura, y en algún caso la misma Iglesia tuvo que exigir que tal Biblia con tales comentarios se publique con una aclaración para que el pueblo no quede confundido y para que no sea la ideología la que esté dominando eso. Hay una edición de la Sagrada Escritura que es muy conocida en Argentina, tal vez fuera de Argentina no tanto así, que es la traducción que hizo Monseñor Strobinger. En esa traducción encontramos los comentarios también del obispo, y los comentarios realmente son maravillosos para poder rezar. Son comentarios que ayudan muchísimo, ¿sí? Y hay uno en concreto que yo quería comentar en este día porque nos va a ayudar a entender un poquito más esta espiritualidad del corazón de Cristo que tanto predicamos. Cuando el libro del Génesis habla en sus inicios ya del pecado de Adán y Eva y de las consecuencias que trajo finalmente el pecado, estamos en el capítulo 4, la muerte de Abel a manos de su hermano, el primer homicidio de la historia. El obispo coloca en el comentario lo que dice una escritora. Voy a leer lo que dice parte de ese comentario, no es el comentario completo, y de ahí voy a partir. Dice el texto: una escritora moderna analiza este tema con acertada delicadeza psicológica. Y ahí abre comillas para citar a la autora, que él no dice quién es. Cuando Dios desterró a Eva del paraíso, le dijo que iba a sufrir dolores, pero ella no pudo comprenderlo, pues nunca había sufrido dolor alguno. Supo lo que es dolor cuando dio a luz a sus hijos, pero era dolor físico, dolor que el gozo de tener un hijo hacía olvidar bien pronto. Pero cuando su hijo Abel fue muerto, cuando él, a quien había dado la vida, yacía delante de ella sin vida, cuando ella, que había conocido hasta entonces únicamente la inmortalidad, vio a su hijo sometido a la ley de la mortalidad, sintió todo el peso del dolor. Experimentó el dolor en toda su profundidad. Y recién entonces supo valorar el castigo de Dios, y quizás el castigo tan tremendo que le hizo comprender por primera vez cuán tremenda fue su culpa. La Sagrada Escritura, aquí acaba lo de esta escritora, cubre con un respetuoso silencio el dolor de la primera madre. Es un texto muy fuerte, porque está hablando de una madre que perdió a su hijo asesinado a manos de su propio hermano. Es una cosa espantosa. Yo creo que en esto las mujeres que tienen ese sentimiento tan fuerte en relación a sus hijos pueden entender mejor lo que se está queriendo decir. Eva
sufrió cuando los dio a luz, como toda mujer, pero eso era una consolación de alguna manera, porque quedaban los hijos, venía una vida al mundo, consolación que lamentablemente muchas mujeres hoy esquivan. Pero cuando el hijo murió, cuando ella lo tuvo que tener ahí entre las manos, esta mujer que solamente había conocido la inmortalidad, entendió las palabras de esta autora, la profundidad de su culpa. Nosotros solamente entrando en el misterio de Cristo crucificado y muerto, solamente arrodillándonos frente a la imagen de la piedad, a la imagen de nuestra madre sosteniendo a su hijo muerto y de una forma tan cruel, tan sangrienta entre sus brazos, podremos comprender un poquito mejor lo que es el pecado. Y comprendiendo un poquito mejor la profundidad de esa realidad tan terrible, vamos a poder comprender también un poquito mejor la realidad de la devoción al corazón de Cristo. ¿Por qué? Porque el corazón de Cristo viene como una nueva tabla de salvación, sí, pero también viene a reclamar lo que le corresponde. Le corresponde que los hombres le den gloria y no que le entreguen pecado. Nosotros pensamos que la muerte es el fruto más propio del pecado. Lo sabemos, nos lo enseña la Iglesia, pero yo no sé si tomamos la dimensión de lo que esto significa. La muerte es la consecuencia lógica del pecado, de mi pecado, de tu pecado. La muerte. Por eso que yo hice, que vos hiciste, la muerte entró en el mundo y adquirió más fuerza. La muerte afecta a todos por el pecado. Y es tan espantosa, tan incomprensible para nosotros esa realidad del pecado, que el mismo Dios, haciéndose hombre, murió ciertamente en su naturaleza humana como consecuencia del pecado. Dios murió por eso. Somos muy superficiales en nuestros días y creemos que podemos hacer un pecado, total, después nos confesamos. No es tan simple, no es tan fácil. El pecado tiene su fruto. Yo puedo saltar desde un edificio y puedo arrepentirme, pero el fruto de mi acto necesariamente se dará. Lo mismo pasa con el pecado. Dios me perdona, Dios es misericordioso, pero esa muerte que yo merezco por el pecado, alguien la tendrá que asumir. Alguien tendrá que pagar por eso. Sabemos quién es. Sabemos que estamos hablando de nuestro Señor Jesucristo, el inocente, el único inocente. No es mi intención entrar por este camino, pero de alguna manera el pecado también explica la realidad del sufrimiento de los inocentes, de aquellos que no han hecho ningún pecado. Y ciertamente que es una realidad terrible y nos da mucha pena, pero si somos realistas, descubriremos que ni siquiera el más inocente de los inocentes en esta tierra es tan inocente como lo fue Jesús. Y ahí está nuestra espada, nuestra daga, ahí está esa lanza con la que atravesamos el corazón de Jesús, nuestros pecados. Me gustaría que podamos profundizar por medio de la meditación en esta verdad. El fruto
de nuestros pecados es la muerte. Y alguien, de hecho, tendrá que morir, ya murió, por nuestros pecados. No me lo puedo tomar tan a la ligera. La devoción al corazón de Cristo necesariamente lleva a luchar directamente contra el pecado, a tener una real enemistad contra el pecado. La nobleza nos llama a esta lucha. Qué maravilloso saber que hay un corazón inocente con un amor de locos, porque ese es el amor de Jesús, es un amor de locos que está ahí para perdonarnos y esperando que le demos lo que le tenemos que dar, la gloria, no otra cosa. El pecado es tu enemigo. El pecado te está matando y el pecado te va a matar de hecho. Si no lo hace físicamente en esta tierra, que algunos pecados lo hacen, lo va a hacer después, en la eternidad. Pero el fruto del pecado es la muerte. No hay para dónde correr. Qué maravilloso sería para mí que puedan dedicar varios días a meditar estas ideas, a reflexionar sobre lo terrible que es el pecado. Es lo peor, y esto lo decían grandes predicadores, que le puede suceder a un hombre en esta tierra. Imaginemos en nuestra cabeza qué será lo peor. Peor es el pecado. Peor es el pecado. Y qué gracia poder entender eso y poder aceptarlo. No hay nada en este mundo, nada, ni siquiera el demonio, ni siquiera la peor de las enfermedades, que sea más terrible que el pecado. Y a veces lo tomamos tan a la ligera. Vamos a luchar contra el pecado. Vamos a convertirnos en enemigos declarados del pecado. Porque quien ama a Dios no comete pecado, dice la Sagrada Escritura. Dios nos ayude a todos a obtener estas gracias. Yo sé que hay muchas personas que se toman a la ligera el pecado. Qué bien que les vendría escuchar estas palabras. Entrar en la realidad de la muerte para darse cuenta lo grave que es lo que hacen cuando pecan. Sepan compartir este material y si de alguna manera les sirve, dejen los comentarios, porque un comentario positivo en ese sentido ayuda a que otros vean el video y que les haga bien. Dios los bendiga.